Bueno, me toca abrir esta jornada. En rigor, el criterio es porque me toca analizar las primeras líneas del tratado. Entonces voy a ofrecer unas breves palabras de apertura, preliminares, antes de concentrarnos en el análisis propio del texto, objeto de la jornada de hoy. En primer lugar, les doy la bienvenida a esta jornada, que está pensada más bien como un taller. Quiero decir con esto que las exposiciones que escucharemos hoy tienen como objetivo compartir el trabajo que nuestro grupo de estudios plotinianos viene llevando a cabo en los últimos 2 años. Como se ve, es un grupo heterogéneo, conformado por investigadores e investigadoras que se encuentran en diferentes momentos de su itinerario. Celebro, por mi parte, esta comunión entre investigadores e investigadoras en formación y formados, y aprovecho para agradecerles a todos y a todas los miembros del grupo la participación. Ciertamente, esa característica heterogénea se combina con una homogeneidad patente. El entusiasmo, la curiosidad y la convicción de que la filosofía en general y la de Plotino en particular no admite sin más conclusiones cerradas. La discusión y la puesta a prueba de las propias interpretaciones es una condición necesaria para la investigación filosófica. Y esa condición, a mi juicio, solo se satisface si la investigación es conjunta. Esa es la certidumbre de la que partimos, y cabe destacar que en nuestras reuniones periódicas prima la homogeneidad a la que hice referencia, porque estamos todos del mismo lado. Nos une la idea de la construcción conjunta de interpretaciones, aún en el disenso, como clave fundamental del ejercicio filosófico. Ciertamente, no todos entendemos el texto del mismo modo, como seguramente lo vamos a verificar en la jornada de hoy. De ahí que esta combinación estratégica se alimente de puntos de partida uniformes y diversos simultáneamente. Como resultado, en consecuencia, no pretendemos ofrecer una comprensión clausurada de los textos, sino que procuraremos interpretaciones que destaquen las cuestiones problemáticas, explicitando en cada caso los propios prejuicios de lectura en la medida en que nos sea posible. De nuevo, no se trata ni de interpretaciones estancas de cada una de las porciones del texto asignado, ni tampoco cada exposición manifestará una síntesis de algún acuerdo grupal, sino que más bien cada exposición revelará la propia reflexión en vistas de las discusiones, desacuerdos y acuerdos que nos fuimos dando a lo largo de nuestras reuniones. Si bien varios de los miembros de este grupo venimos trabajando juntos hace muchísimos años, gracias al apoyo de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, de la Agencia de Promoción Científica, el grupo de estudios plotinianos pudo y puede consolidarse en el marco del actual proyecto UASIT, que lleva como título Conocimiento de sí, alteridad en Plotino, aspectos metafísicos y antropológicos, apropiación y resignificación de la filosofía de Platón, radicado en la sección de estudios de filosofía antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que es el primero en nuestro ámbito que se concentra específicamente en la filosofía de Plotino, dando cuenta que también en nuestra región, en nuestro país, impacta esta tendencia de las últimas décadas que cada vez más los especialistas se sienten atraídos por autores de la antigüedad tardía en general, o de Plotino en particular. Por nuestra parte, los últimos 2 años mantuvimos reuniones periódicas de lectura y traducción del Tratado 5.4 de Plotino. El resultado se plasmará, esperamos, en un volumen en el que ofreceremos la traducción y comentario, también siguiendo la tendencia actual de las publicaciones de los tratados de Plotino que se están haciendo de manera independiente, como ya había hecho, como ya viene haciendo hace muchos años la colección que había empezado a dirigir Ado, y ahora el caso de Parmenides Publishing. Ahora bien, ¿por qué ofrecer un análisis y traducción del texto en cuestión, en este caso de 5.4? Si bien no me voy a detener en los múltiples vericuetos teóricos y compromisos intelectuales que la traducción de un texto clásico, redactado en una lengua muerta, implican, sí quiero destacar que la tarea de traducción, se lleve a cabo con el objeto de difundirla o no, es un elemento esencial para la comprensión de un texto filosófico. En este sentido, los y las miembros del grupo de estudios plotinianos concebimos el estudio filosófico estrechamente vinculado con el contacto que el intérprete debe mantener con la obra objeto de interpretación.
Se trata, es cierto, de un contacto complejo, es decir, múltiple. La multiplicidad agrupa, por una parte, lo que el texto dice, por otra parte, lo que el intérprete interpreta, pero también implica la distancia de tiempo, espacio, lengua, vinculados al contexto cultural, social, político, etc., tanto del autor como del traductor. Pero a su vez, la multiplicidad involucra otros elementos que intervienen de modo directo en el ejercicio filosófico, los prejuicios teóricos de lectura. La tarea de traducir un texto clásico puede entenderse como el esfuerzo de sortear algunos obstáculos, la interpretación mediada por la lectura de otras traducciones, y explicitar otros, la develación de los propios prejuicios. Como afirma la profesora Santa Cruz, y la cito, para comprender, interpretar y traducir un texto, debemos comprender sus partes, pero la comprensión de las partes exige la comprensión de todo el texto. Fin de cita. La tarea vuelve a manifestar la complejidad de la multiplicidad de elementos que intervienen. Para traducir debemos conocer el pensamiento del autor, y simultáneamente para conocer el pensamiento del autor debemos emprender una traducción. En ese diálogo, el traductor comienza a experimentar la develación de sus propios prejuicios de lectura, cuando se enfrenta a los límites interpretativos que el propio texto le impone. Uno o una advierte que el autor no dice lo que esperaba que dijera. De ahí que la suspensión de los propios prejuicios va de la mano de su explicitación. Cuando nos hacemos cargo de nuestras propias anticipaciones de lectura, somos capaces de suspenderlas o ponerlas a prueba. Y eso no es posible sino mediante la experiencia de una lectura directa del texto en su lengua original primero, y del esfuerzo de transformarla a la propia lengua, trasladando nociones antiguas hacia las contemporáneas, conscientes de que la diferencia no clausura las equivalencias. Quiero decir, no basta con leer un autor clásico en su lengua, sino que el intento de expresar ese texto en la propia lengua contribuye a develar nuestro aparato conceptual, nuestras propias ideas filosóficas, y a su vez a detectar aquello mismo en las traducciones de otros. Por mi parte, creo que el juego de traducción se encuentra implicado en el juego refutativo al interior del diálogo que el traductor emprende con el autor, con otros traductores y especialmente consigo mismo. Más aún, si la tarea de traducción se lleva a cabo en forma conjunta, como es el caso de nuestro grupo de estudios plotinianos, el despliegue dialógico se profundiza y se enriquece. La unidad múltiple del trabajo de traducción conjunta propicia la reflexión crítica individual, y en consecuencia se identifica con la tarea filosófica, que sigue siendo un diálogo. A partir de estas consideraciones, entonces, es que proponemos que el encuentro de hoy constituya una instancia justamente de diálogo. Como mencioné hace un rato, el objeto de estudio del grupo de estudios plotinianos del último tiempo ha sido el análisis y la traducción del Tratado 5.4 de las Eneadas de Plotino. Antes de pasar a lo propio de mi exposición, quiero ofrecer una muy breve introducción al texto que vale como fundamentación de su elección, o espero que valga, pretende valer de manera somera como fundamentación de su elección. El Tratado 5.4 es el séptimo en el orden cronológico. Forma parte del grupo de 21 tratados de los que Porfirio relata que ya estaban escritos a su llegada a la escuela de Plotino, cuando Plotino tendría unos 50 años. Si bien no me detendré en discusiones relativas a la cronología, sí me gustaría mencionar algunos puntos doctrinales que encontramos en tratados vecinos, si hacemos caso al orden cronológico que transmite Porfirio. Como señala Prado, en el tratado inmediatamente anterior, el sexto, que es 4.8, sobre el descenso del alma a los cuerpos, Plotino no deja de plantear el arduo problema de cómo lo uno puede generar todas las cosas si siempre permanece en sí mismo. Es el capítulo 6. Y a su vez, en el último capítulo del tratado quinto, 5.9, pide, en términos de Prado, un examen que tome un punto de vista diferente. Cito el pasaje rápidamente. Dice ahí Plotino: ¿cómo es que hay cosas que son además de lo uno? ¿Cómo es que hay multiplicidad? ¿Cómo es que son todas las cosas? ¿Por qué son inteligencia y de dónde? Todo esto hay que tratarlo partiendo de otro principio o a partir de otro punto de partida. Ya dudo ahí de cómo traducir el término en ese contexto, pero no me miento. En ese contexto, digo, el análisis partía desde lo generado hacia lo uno.
mientras que en nuestro tratado 5.4 el análisis parece partir desde el principio hacia lo general. Esto nos lleva a explicitar los dos grandes temas, a muy grandes rasgos, del tratado, que serían las características de lo uno y la generación de lo que de él proviene. Se trata de un texto breve, muy breve, pero podríamos decir tramposo. Parece sencillo, es dinámico, e incluso ofrece muchas de las notas más destacadas de la filosofía de Plotino: la inefabilidad e incognoscibilidad de lo uno como potencia de todas las cosas, la inteligencia como ejemplar, asociada con el ser, etc. Es decir, en este tratado reconocemos núcleos teóricos plotinianos, sintetizados de un modo amable, sin por eso de modo menos profundo. De hecho, para Armstrong y también para Igal, podría asumirse que se trata de un estudio preliminar de los temas desarrollados en el extenso Tratado 5.1, que es el 10 en el orden cronológico. Sin embargo, me gustaría destacar dos cosas. En primer lugar, el hecho de que Porfirio lo ubicó en su orden temático más adelante que 5.1, el nuestro es el cuarto de la Eneada Quinta. Por otra parte, el inmediatamente anterior forma parte de los tratados que Porfirio agrupó en la Eneada Cuarta, a propósito que tiene como tema conductor el tema del alma. Los motivos que llevaron a Porfirio a un orden tal no los aventuraremos aquí, pero es cierto que este pequeño texto hace énfasis en un problema que tal vez atraviese el pensamiento plotiniano, que es el pasaje nada menos que de la unidad a la multiplicidad. Uno de los motivos por el que entendemos que 5.4 es un texto clave, pues introduce esta cuestión vital de la filosofía plotiniana, y por vital no solamente entiendo esencial, sino también entiendo dinámica y omnipresente. Pues este problema no solo atañe al pasaje de la primera hipótesis a la segunda, sino que requiere de una explicación a lo largo de todo el sistema. El 5.1 también dice que la inteligencia permanece mientras que el alma se genera, o todo el problema de cómo el alma genera los cuerpos y demás. Pero es cierto que el interrogante se acrecienta cuando nos referimos a la primera relación entre generador y generado. Quiero decir, esos problemas que atraviesan todo el sistema podrían ser aplazados al inmediatamente anterior, y de esa manera ir saldando hasta llegar a un límite en donde hay que sentarse y explicarlo. La permanencia, la simplicidad y la indeterminación de lo uno parecen un obstáculo para la afirmación de que algo pueda provenir de él. Es decir, a la hora de establecer requisitos para que algo sea uno en sentido estricto, uno en sentido propio, Plotino parece enfrentarse con la dura tarea de explicar su relación con lo múltiple, pues parece comprometerse con la idea de un principio trascendente. Por lo cual, debe concentrar su esfuerzo en compatibilizar esta trascendencia con la efectiva generación de lo que de él deviene. Como se ve, si bien el problema al que Plotino se enfrenta no es patrimonio exclusivo de 5.4, es sin dudas este escrito uno de los del corpus en donde se despliega de modo explícito. Ahora bien, tal como es el tema del tratado, así será su tratamiento en el tratado. Por lo que no sorprenden las características acaso enigmáticas de nuestro texto. La más destacada seguramente es la de algunas atribuciones a lo uno que parecen contrastar con aquellas a las que estamos familiarizados en otros lugares del corpus. Pero más que establecer un contraste con lo que Plotino afirma en otros tratados, me interesa subrayar la extrañeza que puede causar en el lector esas atribuciones al interior mismo de 5.4. De ahí que su aparente carácter protréptico, su dinamismo y su brevedad nos desafían a la hora de establecer líneas interpretativas o de comprensión. Respecto a su estructura, está dividido en dos capítulos, y podría decirse que mientras que el primero gira en torno a las características propias de lo uno, el segundo se concentra en su carácter de principio de la inteligencia y ofrece asimismo una caracterización de la segunda hipóstasis. Sería algo así como lo uno en tanto tal, lo uno como principio, y después la inteligencia como general. Precisamente requiere de un esfuerzo alcanzar una comprensión unificada y acaso consistente de la conjunción de esos capítulos.
Y el planteo de estas problemáticas es de lo que nos ocuparemos en la jornada de hoy, a partir del análisis y traducción del texto. Las exposiciones de cada uno y de cada una de los y las integrantes del grupo de estudios plotinianos serán a propósito de un pasaje, como habrán podido verificar en el programa. Dividimos el texto de cada uno de los dos capítulos según un criterio provisorio y meramente instrumental. En esto sí, todos los integrantes estuvimos de acuerdo en destacarlo. A propósito del capítulo 1, yo no me presenté. Bueno, mi nombre es Malena Tonelli, soy integrante del grupo de estudios plotinianos, y estoy a cargo de las primeras 5 líneas del tratado. Luego vamos a escuchar a Valentina Merico, que se ocupa de las líneas 5 a 20-21, en donde veremos, bueno, las características negadas de lo 1, las características afirmadas de lo 1 y demás. Y finalmente el capítulo 1, el análisis del capítulo 1, lo cerrará Gabriel Martino, desde las líneas 20-21 hasta el final. El capítulo 2, el análisis y traducción del capítulo 2, va a estar a cargo las primeras líneas de Gabriela Müller, el segundo tramo de la profesora María Isabel Santa Cruz, y el tercer tramo de Ulises Drissner, a cargo de Ulises Drissner. Cabe aclarar que no completamos en las exposiciones de la jornada de hoy la lectura completa del tratado, nos quedan las líneas finales a las que referiremos brevemente sin espíritu crítico. Podemos ahora sí pasar al examen de las primeras 5 líneas del texto, que es lo que a mí me tocaba. ¿Querés, Gabriel, ponerlo? ¿Podés? Sí, cómo no. Comparto el archivo que me enviaste. A ver. Ya con esto cierro, aviso. Si hay algún preocupado. Vos decime. Ahí Sí, sí, es eso, así que no hay que subir y bajar ni nada. Perfecto. Bueno, habrán advertido que hasta ahora me refería al tratado como 5.4, en todo caso como el séptimo, pero no aludí al título porque quería reservar ese textito ya como formando parte de cuestiones problemáticas que nos han hecho discutir bastante, y que pudimos llegar, acaso, si no a un acuerdo, al menos a algún acuerdo firmado con disconformidad. Lo leo, el título y las primeras líneas, y después ofreceré alguna interpretación. El título sería, ¿cómo a partir de lo primero surge, reponemos, lo que está después de lo primero y sobre lo uno? Y el tratado comienza. Si hay algo después de lo primero, es necesario que provenga de eso primero, o bien directamente, o bien que se remita a aquello a través de intermediarios, y que haya un orden de segundos y terceros, remitiéndose de lo segundo a lo primero, y de lo tercero a lo segundo. Comencemos entonces por el título. El posa potu protu, tometa to proton, caiperitu genos. Esto nos despertó algunos interrogantes. Yo no, aclaro que en ningún caso voy a ser exhaustiva ni voy a pretender agotar todas las posibilidades interpretativas, sino que me concentro en 2 momentos que entiendo problemáticos y de los cuales podría aventurar alguna posición, que, como dijimos al principio, en absoluto está clausurada. Lo primero que observamos es que tenemos en el título esta fórmula potu protu, a partir de lo primero. ¿Cómo entender el uso de esa preposición? El apo sabemos indica procedencia, pero poniendo el énfasis en lo generado, en todo caso en lo que procede, y no en la agencia del punto de partida. De ahí que pensamos en reponer el verbo surgir en el título. En la primera línea del texto, como vemos, se ve ahí, tenemos la preposición ek, que implica un movimiento desde adentro hacia afuera y también indica el agente. Nosotros ahí pusimos, si hay algo después de lo primero, es necesario que provenga de eso. Si tenemos esto en cuenta, podríamos anticipar que en el título, los 2 momentos del texto que Porfirio distingue tienen que ver con, por una parte,
las notas características de lo 1, caiperitu genos, en la segunda parte, lo que viene después del cai, y la aparente dificultad que ellas presentan para comprender que lo 1 genere. Y por otra parte, que efectivamente hay algo que viene después de lo primero, pero que no se encuentra tal y como es en eso primero. El posapotu, protu, dometa, to, proton. Si esto es así, podríamos establecer como punto de partida, que luego se confirmará, se matizará o se contrastará, que en el título Porfirio estaría señalando que lo primero no puede ser sino lo 1, tal como Plotino lo entiende. Con esto en mente, por tanto, afrontamos la lectura de las primeras líneas con algunas pistas ofrecidas por Porfirio. El tratado meditará acerca del problema de la generación, es decir, de la sucesión ontológica que encuentra su principio en lo 1. Como anticipé, ya en la primera línea tenemos este cambio de matiz. Ei, tiesti, metato, proton, ananque, exekeinum, einan. Hasta ahí. Comienza con una condición. Si hay algo después de lo primero, es necesario que provenga de eso. Reponemos primero. La preposición ek, dijimos, indica que es desde el interior de eso primero que viene la sucesión. La pregunta es si en esta primera línea debemos ya leer to proton como lo 1 de Plotino, como entiendo yo que tal vez ya Porfirio está anticipando en el título, o si simplemente está estableciendo una premisa básica a partir de la cual se desplegará la argumentación. Por mi parte, me inclino por lo segundo. A pesar de que la cuestión no puede cerrarse sin más, tiendo a pensar estas primeras líneas como el establecimiento de un acuerdo general que creo nadie negaría. Si hay algo después de lo primero, no puede ser algo que no tenga en absoluto relación con ese primero, pues en cualquier serie lo que viene después viene al interior de la propia serie. Si pensamos en que está hablando en términos generales, esta premisa vale para cualquier serie sucesiva. Aún si pensáramos en una gran cantidad de series, cada una tendría un primero, y lo que venga después al interior de la serie de la cual algún primero es primero, tendrá una relación de proveniencia con ese primero. La aceptación parece bastante intuitiva. Sería extraño que alguien la rechazara. Si esto es así, podríamos pensar que, al modo socrático-platónico, Plotino está proponiendo un primer acuerdo para luego dar lugar a las especificaciones ya propias. Intentará mostrar que si hay algo después de lo primero debe cumplir con una serie de requisitos para ser tal. Pues si no los cumpliera no sería primero. Además está aclarar que ya en su propio tratamiento de aquello primero, Plotino va a eliminar esa primera alternativa que traía yo, que incluía una multiplicidad de series, ¿no? Pero en eso se va a concentrar más adelante. En las líneas que siguen a esta premisa acordada, tenemos dos modos de entender la sucesión. O bien directamente, o bien que se remita a aquello a través de intermediarios, y que haya un orden de segundos y terceros, remitiéndose lo segundo a lo primero y lo tercero a lo segundo. Como se ve, la alternativa es entre el adverbio eutus y la fórmula circunstancial diaton metaxi. Según entiendo, Plotino se queda con lo segundo. Llamaría la atención, en primer lugar, la alternativa de la relación directa entre lo que se da después de lo primero. Cuesta establecer que si se diera directamente, aquello que viene después sea más de un algo. Quiero decir, solo una cosa, un elemento de la serie podría darse directamente. Si hubiera más de uno que se diera directamente, es difícil pensar que fueran distintos entre sí. Para aclararlo, propongo pensarlo desde la perspectiva de lo primero. Si lo primero tiene una relación directa con otro que él, y otra relación directa con otro que él, que a su vez sea otro de ese primer otro, no es fácil establecer cuál sería la diferencia entre esos otros que vienen después de lo primero. Claramente mi prejuicio de lectura es plotiniano, porque hubo quien puede haber dicho que esto suceda un par de siglos después. Bien. En este caso, según entiendo, es la noción de intermediarios la que garantiza la sucesión. De ahí que me incline a descartar esa primera alternativa y me detenga en la segunda, que por su parte tampoco está libre de problemas. Me refiero a que nuevamente cabe el interrogante
si ya en estas líneas Plotino está aludiendo a su propia sucesión jerárquica de carácter ontológico, o si continúa estableciendo un acuerdo general que podría darse para cualquier serie sucesiva. Esto es lo que creo está involucrado en la noción de intermediarios. Son intermediarios ontológicos o lógicos. Para elucidar esto me detendré brevísimamente, en el participio anagomenos del verbo anago. Como muestra el léxico de Schliemann y Pollet, el término aparece en las Eneadas en diversos contextos con acepciones diferentes. De todas maneras no me voy a detener en eso si termino en unos pocos minutos. Algunos de los significados del verbo anago, por supuesto seleccioné muy pocos de la amplia cantidad de significados, son evocar, levantar, también traer de vuelta. Es decir, puede contener la idea de elevación o indicar la idea de nuevo o hacia atrás, entre otros. El problema es establecer si en este caso el término alude a un remitirse desde algo hacia algo en un sentido metafísico o en un sentido lógico. Si nos inclinamos por lo primero, tenemos que pensar en una dependencia causal de lo segundo respecto de lo primero y de lo tercero respecto de lo segundo. Si así fuera, ya Plotino estaría atribuyendo contenido ontológico a lo segundo y a lo tercero, y estaría erigiendo a lo primero en principio en sentido fuerte. Por lo tanto, los intermediarios en este caso serían elementos de la sucesión jerárquica y ontológica del sistema plotiniano. Si nos inclinamos por lo segundo, tenemos una implicación lógica. Si hay algo segundo, si hay dos, habrá uno. Pues el 2 es dos unos, y es a su vez un 2. Si esto es así, habría que decir que el 2 remite necesariamente a lo primero, porque éste está contenido en la misma constitución nocional de lo segundo. En este caso, los intermediarios forman parte de una estructura lógica, tal vez irrefutable, implicada en toda sucesión. Por mi parte, tiendo a pensar que se trata de la segunda opción, pero lo afirmo no sin advertir lo siguiente. Que el término admita ambas interpretaciones, y Plotino en diferentes pasajes se vale de sus diferentes sentidos, llama a pensar que tal vez aquí se haya valido de él sin ingenuidad. El tratado postulará en un primer momento una serie de características que pueden ser no del todo intuitivas para el primer principio, y como he señalado, exige al lector algún esfuerzo para incorporar doctrinas que deben ser entendidas y luego aceptadas. Las primeras líneas parecen proponer un acuerdo general difícil de rechazar, que si hay sucesión, y esa sucesión se da mediante intermediarios, los segundos y terceros remiten al primero. El lector habituado a la filosofía plotiniana advierte de inmediato el carácter metafísico que esa remisión admite. Pero es cierto que un lector ajeno a la escuela también aceptaría el postulado de esas primeras líneas por su contundencia lógica y por tanto persuasiva. Quiero decir, si se vacía de contenido metafísico el participio anagomenos, y con ello a los intermediarios, el texto aparece introduciendo un acuerdo preliminar que conducirá en los pasajes inmediatos a aceptar el análisis metafísico ya sí propio de Plotino. Como conclusión provisoria, propongo leer estas primeras líneas a la luz de la ambigüedad que manifiesta. Pero entiendo que no es una ambigüedad desconcertante, sino que en virtud del uso de un vocabulario sugerente, Plotino es capaz de invitar a diferentes lectores a adentrarse en el análisis metafísico que defenderá a lo largo del tratado. Bueno, gracias por su atención paciente. Si querés podés sacar la pantallita. Hasta acá mi breve análisis de estas líneas que me tocaban. Les agradezco de verdad la paciencia. Y ahora sí, le paso la palabra. Como saben, el tramo de discusión lo vamos a dejar para el final de este primer bloque, así que directamente pasamos al análisis de Valentina Merico, que se ocupará de las siguientes líneas. Valentina es estudiante avanzada de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, e integrante de nuestro grupo de estudios plotínicos. Yo me silencio ahora. Hola, buen día. Bueno, yo voy a exponer y comentar parte del primer capítulo de esta Eneada quinta, que va de la línea 5 a la 20-21.
Voy a pasar a leer primero el texto para después hacer un comentario, y la idea es centrarme más que nada en algunos de los problemas de traducción, no de manera agotada, sino presentar algunos problemas que son propios de la traducción del griego y en particular de Plotino. Voy a compartir la pantalla, avísenme si se ve. Ahí debería estar. ¿Se ve bien? Sí, bueno, perfecto. Arranco a leer entonces la segunda columna. Es necesario, pues, que algo anterior a todas las cosas sea simple, sea diferente de todas las cosas que vienen después de él, sea por sí mismo, no mezclado con las cosas que son a partir de él, y a su vez pueda estar presente en las otras cosas de un modo diferente, que sea realmente uno, que no sea algo y además uno. De él es falso incluso decir que sea uno. De él no hay discurso ni ciencia. Respecto de él, efectivamente, se dice que está más allá del ser, pues si no fuese simple, si no escapase a toda coincidencia y a toda composición, si no fuese realmente uno, no podría ser principio, y es lo más autosuficiente por ser simple y primero de todo, pues ciertamente lo que no es primero necesita de lo que está antes que él, y lo que no es simple está necesitado de los componentes simples que hay en él para constituirse a partir de ellos. Además, es necesario que algo tal sea un uno único, pues si hubiera otro de tal índole, ambos serían uno. Claro que no estamos hablando de dos cuerpos ni de lo uno como primer cuerpo, pues nada que sea simple es cuerpo, y el cuerpo es algo que deviene, pero no principio, dado que el principio es ingénito. Y puesto que el principio no es corpóreo sino realmente uno, eso será lo primero. Si entonces, después de lo primero, hubiera alguna otra cosa, no sería ya simple, será en consecuencia uno múltiple. Bueno, voy a pasar a hacer el comentario. En primer lugar, voy a dividir el texto, que a grandes rasgos se identifican dos partes. Una primera, donde se presentan las características de lo primero, como aquello de lo cual surgen, si es que existen, las demás cosas, y de este modo Plotino despliega aquello que ya había mencionado en las primeras líneas Malena, vendría a ser la hipótesis del argumento que va a desarrollar en una segunda parte. Esta segunda parte, entonces, argumentativa, también puede dividirse en dos partes. Una primera exegética, en la que Plotino hace uso de la República y el Parménides de Platón, y en ellos apoya el argumento que viene sosteniendo, y una segunda parte de argumentación por el absurdo, en la que presenta su propio pensamiento. Pero bueno, ahora voy a hablar un poco de los problemas de traducción propiamente filosóficos que se encuentran en el pasaje en particular, y algunos más generales que se encuentran en la obra de Plotino en general. Uno de ellos es en las primeras líneas del pasaje, con las características que se le agrega a lo primero, que puede entenderse tanto como una serie de características que se van sumando. Como decía Malena, esta nosotros la descartamos, pero hay traductores como Gerson o Pradot que la retoman. Y la otra característica, que esta sí es la que optamos por tomar nosotros, que es una enumeración de características que le corresponden o le competen a lo primero. Otra dificultad que se encuentra en el pasaje, y está acá en la línea 9, perdón, es la cuestión del pseudos, y en esa línea es necesario reponer un verbo, un legetai, que en la segunda columna vemos repuesto como decir, que por más que se reponga el verbo, la posibilidad de traducción es múltiple. Nosotros podríamos decir tanto de él es falso, incluso decir que sea uno,
como es falso decir lo uno, o es falso decir que sea uno, o incluso es falso decir que lo uno es. Y todas las interpretaciones son válidas, pueden resolverse todas pueden argumentarse, pero es necesario decidir y justificar su sentido. Esto en cada problema que haya. Por otro lado, hay problemas más generales que se encuentran en toda la obra de Plotino. Uno de ellos es el tratamiento de lo uno como neutro, de mantener el neutro en el español. Nosotros vemos que en el texto griego, Plotino, cuando se refiere a lo uno, dice togen, pero nosotros mismos en la traducción, al momento de referirnos a él, no decimos eso, ello, esto o aquello, porque se vuelve en un punto ilegible, pero la importancia de intentar mantener el sentido del neutro es la desantropomorfización que quiere representar Plotino cuando lo trata como togen. Si bien hay otros traductores que mantienen el neutro en su traducción, como por ejemplo Igal, terminan dando un matiz o un sentido humano a lo uno, en tanto que lo tratan como lo uno con mayúscula en un sentido más bien cristiano, entonces termina antropomorfizado. Y otro gran problema al interior de la obra de Plotino es la traducción de Usía que vemos en la línea 11. Si bien Plotino pretende ser heredero y fiel intérprete de Platón, sabemos que hay 6 siglos de distancia entre Platón y Plotino, y que Plotino también leyó a Aristóteles, y por más que fuera crítico de este último, podría haber usado Usía en el sentido de sustancia o esencia, y de hecho muchas traducciones eligen estos términos para traducir Usía. Un ejemplo es el caso de Breyer, que lo traduce por esencia. Pero estas decisiones respecto de cómo traducir un término llevan a distintas interpretaciones filosóficas y distintos sentidos de la obra del propio autor, así como su posicionamiento. Nosotros entendemos que por estar haciendo exégesis de Platón en esas líneas, Usía debe traducirse en el sentido de ser, aunque bien podría no traducirse. Bueno, yo voy a centrarme ahora en los argumentos que ven marcados, en el argumento por el absurdo que hace Plotino, perdón. Más que nada voy a centrarme en el tratamiento semántico de estos dos términos, simbasios y sintesios, porque son dos términos que refieren a actividades o procesos que llevan a un resultado y que si bien podrían traducirse de forma muy similar, están puestos al lado para marcar el significado específico de cada uno. Símbasis, por un lado, tiene en su composición el verbo vaino, que da cuenta de un movimiento por su significado, que es ir, llegar, moverse, andar. Symbaino, entonces, sería ir con, reunir, juntarse, acercarse a, convenir, coincidir, corresponder. Pero también symbaino lleva en sí un componente de azar, una cierta casualidad y una contingencia. Entonces, en su sentido más figurado, símbasis, tenemos que traducirlo por coincidencia, confluencia y combinación. El problema de traducción se presenta en que estas palabras dan cuenta o de un sentido de la palabra o de otro sentido, pero no ambos, es decir, dan cuenta del sentido de azar y no del movimiento o al revés. Por ejemplo, en el caso de confluencia, dan cuenta del movimiento, del fluir, del vaino, pero dejan de lado el sentido del azar. Y en cambio un término como coincidencia realza el sentido del azar, pero no da cuenta del movimiento. Por otro lado tenemos síntesis, que está compuesto por la preposición sin, y el verbo tisemi, que significa poner, colocar o erigir, entre tantísimos significados que tiene el verbo tisemi.
Y el resultado literal de síntesis sería poner poner junto a, y en sentido figurado, composición, yuxtaposición o combinación. Por tanto, y sin tantos problemas, en el término de sintesios traducimos composición. Y si leemos otras traducciones, vemos que en su mayoría traducen sintesios por composición, como es el caso de Igal, Gerson, Falguino, Breyer. Pero en el caso de Simbasios, Igal, por ejemplo, traduce coincidencia, dejando de lado el sentido del movimiento. Gerson lo traduce como combinación, manteniendo el significado no tan distinto al de composición. Y Fagin y Breyer como accidente, y dejan de dar cuenta del sentido del proceso que habíamos dicho que daban cuenta los dos términos. Estos términos son importantes en tanto son características que Plotino le niega a lo uno y son parte del argumento por el absurdo por el cual va a decir que lo primero, incluso lo uno, es principio, cosa que no había dicho antes. Bueno, y si bien hasta ahora me concentré más en los trabajos, en los problemas que implica un trabajo de traducción, de cualquier obra, en cualquier idioma, pero principal y particularmente en el griego y en plotino, de cualquier índole, porque los problemas de traducción pueden ser tanto semánticos como sintácticos en el caso de pseudos, o incluso contextuales, vuelven compleja la tarea de traducir al español, respetando la mayor cantidad de todas estas variables que hay. Y ni hablar de encontrar un término en español que refleje, como en el caso de los Simbasios, la riqueza semántica de un término griego. Bueno, y hasta ahí hablaría yo de mi parte, dejando de lado toda la cuestión de los estoicos. Momentito, ahí, quería reaccionar. Bueno, muchas gracias, Gracias. Valentina, excelente. Te agradecemos todos mucho. Pasamos entonces ahora a la tercera exposición de este primer bloque, que está a cargo de Gabriel Martino. Gabriel es investigador del CONICET, docente de sánscrito e historia de la filosofía antigua en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y profesor asociado de griego y de historia de filosofía antigua en la USAL. También es integrante del grupo de estudios plotinianos. Bueno, buen día. Muchas gracias Malena y Valentina. Muchas gracias a todos por formar parte y participar. Como ya entienden, voy a hacer un comentario sobre las líneas que siguen. Voy a compartir pantalla. Muy bien. A ver. Voy a cerrar tu archivo, Malena, así no me confundo. Compartir. Bueno, la idea entonces va a ser leer la traducción y hacer un comentario del pasaje traducido. Voy a ir mezclando, digamos, la lectura de la traducción con el comentario. No es que voy a leer primero y comentar después, porque tenía un poco la idea de hacer eso, pero me parece que no, en mi caso no va a resultar. Y al mismo tiempo voy a ir haciendo algunas aclaraciones de orden o que refieren al texto griego y cuestiones que hacen referencia más bien a la interpretación conceptual, ¿sí? Bueno, entonces estamos en el mismo tratado, 5.4, ¿sí? Cuyo título se puede traducir como "Cómo lo que viene después de lo primero proviene de lo primero y sobre lo uno". ¿Sí? Todos están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Bien, gracias. Antes de comenzar a leer, yo hice una distinción dentro de este pasaje
que es lo que queda del capítulo primero, de las líneas 20 a 41, en tres partes, ¿sí? Y de esas tres partes, voy a ir un poquito más para abajo, para que vean, digamos, hice un esquemita, se pueden distinguir dos enfoques. Un primer enfoque, que llamé metafísico dialéctico, que se puede caracterizar como un discurso que busca ser deductivo, demostrativo, acerca de las realidades. Y en este enfoque metafísico dialéctico hay una remisión o una alusión indirecta a la autoridad, básicamente a Platón, ¿sí? Y también tenemos un segundo enfoque que se puede caracterizar como empírico. Y de este enfoque podemos decir que es un discurso descriptivo acerca de las realidades sensibles, o más bien de cómo las realidades sensibles se comportan. Debemos aclarar, no obstante, que el abordaje empírico está subsumido en el abordaje metafísico dialéctico en la medida en que lo sensible es una parte de lo real, ¿sí? Entonces, no son dos enfoques desconectados, sino que este pasaje de un enfoque a otro contribuye a un enriquecimiento del enfoque metafísico dialéctico. Y en cuanto a cómo se presentan estos enfoques en el pasaje que voy a comentar, podemos decir que tiene una estructura A-B-A, ¿sí? Donde primero tenemos un pasaje que explicita este enfoque metafísico, luego aparece el enfoque empírico y luego volvemos al enfoque metafísico. Muy bien, ahora lo vamos a leer y vamos a ver un poco de qué estoy hablando y si están de acuerdo o no con esto. Pero una aclaración más que quiero hacer respecto del pasaje que vamos a leer tiene que ver con las distintas estrategias argumentativas o discursivas, ¿sí?, que Plotino pone en juego, ¿sí?, en este pasaje. Ya vimos que se utilizan distintos abordajes, que recién comentamos, pero hay otras estrategias. Una de ellas es la omisión, ¿sí? Y esto es interesante porque no decir, no usar ciertos conceptos, ¿sí?, no hacer referencia a ciertos términos puede ser una estrategia. Y vamos a hacer un comentario sobre esto. Y luego tenemos el contraste, la caracterización, la deducción, la analogía, la clasificación, la ejemplificación, entre otras, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a ir leyendo el pasaje, voy a ir haciendo alguna referencia también a estas estrategias y quería ya ir poniéndolos, digamos, en tema. Y el último detalle que quiero comentar antes de ir a la lectura es un poco una extracción de una idea general del pasaje, ¿sí?, que me parece que está presente, y que, bueno, lo anticipo como para que, en todo caso, después verifiquemos si estamos de acuerdo o no con esto, ¿sí? Lo que podemos decir es que en este pasaje se afirma el carácter principiado del modo de ser. Bueno, es una manera un poco rara de decir las cosas, pero hay una serie de motivos que me llevan a expresar, digamos, la idea general del pasaje en estos términos. Hablo de lo principiado, por una parte porque se afirma la existencia de un principio, como ya vimos que se adelanta en los dos pasajes que leyeron Malena y Valentina. Este principio es aludido con el término argé, ¿sí?, pero también con la expresión to proton, ¿sí? Uno podría decir, bueno, no necesariamente to proton es principio, pero yo creo que sí, porque cuando, incluso en el título, bueno, el título no es plotiniano, pero esa expresión está tomado del texto. Cuando Plotino habla acerca de lo que surge o deriva a partir del principio, no dice que deriva del principio, sino que surge a partir de apo, tu, ¿sí?, protu, a partir del primero, ¿no? Y esto es interesante, no dice apo
tes arges, ¿sí? A partir del principio, dice a partir del primero, ¿no? Entonces, yo creo que podemos pensar que tanto arge como to proton son dos maneras de aludir a el principio. Pero sí, como hay un principio, ¿sí? Otro elemento que está contenido en esta idea general es que hay algo que es principiado, ¿sí? Y si hay algo que es principiado, decimos que, bueno, eso no es el primer principio y que debe subsistir a ese principio, ¿sí? Ahora bien, podemos decir que esto principiado no solo debe subsistir al principio, sino que además debe su modo de ser al principio, ¿sí? O sea, no es solo el hecho de que sea, que se lo debe al principio, sino, o bien podemos decir cómo es, que se lo debe al principio, o, bueno, tenemos que llenar de contenido la categoría del ser, no es una categoría vacía la del ser para Plotino, ¿sí? Con lo cual podemos hablar del modo de ser, ¿sí? Entonces ahí lo que puedo decir es que lo principiado imita al principio, es decir, se comporta al modo del principio, es decir, es un cuasi principio, ¿sí? Si nosotros decimos que lo imita, estamos diciendo que él también tiene aquellas, o sea, lo principiado, tiene aquellas características que hacen que el principio sea principio, ¿no? ¿Y cuáles son esas características? Ser principio. Con lo cual lo principiado es a su vez principio. A su manera, en la manera en que puede, ¿sí? Y podemos ir adelantando una noción que aparece en este pasaje, que es una noción importante, que es la noción de dynamis, ¿no? Y podríamos decir que el poder de ser principio es justamente esta dynamis, ¿sí? De lo que le va a hablar Plotino. Nosotros podemos entender dynamis como la capacidad de ser principio, que es tanto del primer principio como de las cosas que el principio genera, que también tienen esa dynamis en cierta medida, que les permite ser a su vez principio. Bueno, habiendo adelantado todo esto, vamos a ir a la lectura del pasaje, con lo cual voy a subir y la metodología, o por lo menos la presentación es la misma, el texto griego enfrentado a la traducción, ¿sí? Y vamos a leer la traducción. Retomamos 2 líneas de lo que terminó leyendo Valentina y continuamos. Entonces, a partir de la línea 20, leo. Si entonces, después de lo primero, hubiera algo diferente, no sería ya simple, será en consecuencia uno múltiple. Tenemos el contraste acá entre lo simple y lo uno múltiple, y esta expresión uno múltiple, ¿sí? Podemos decir que Plotino la toma del Parménides platónico, con lo cual no es meramente una cuestión argumentativa, sino que también implica una alusión indirecta, ¿sí? A la autoridad platónica. Una vez que se plantea esto, bueno, viene la pregunta, ¿no? Tal vez entre las estrategias argumentativas tendría que haber incluido esto de preguntas o estrategias discursivas, preguntas y respuestas, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es un tratado plotiniano, editado por Porfirio, con lo cual podríamos, bueno, ver cómo interpretamos esto de que haya preguntas y respuestas. Yo creo que es un aspecto retórico de la prosa plotiniana que no es que trata de dar cuenta de necesariamente un diálogo intraescolar, ¿sí? Ni tampoco intenta hacer la representación de un diálogo al estilo platónico, sino que es más bien una herramienta retórica para, bueno, ir guiando la atención de los lectores. Y viene la pregunta, ¿y de dónde proviene esto? ¿Sí? Porque si se afirmó que existe y que es diferente, entonces la pregunta, ¿de dónde proviene? ¿Sí? Y la respuesta, de lo primero. Pues, si surgiera por casualidad, aquel no sería ya principio de todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos otro contraste que es
la proveniencia del primero frente a la casualidad. ¿Sí? Ahora, dice Plotino, si se afirma que esto surge por mera casualidad, entonces aquello que identificamos como principio de todas las cosas ya no sería principio de esto que surge por casualidad, por lo tanto no sería principio de todas las cosas. ¿Mm? Ahora bien, establecida la proveniencia, surge el problema del modo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces proviene de lo primero? Y nuevamente la respuesta. Si lo primero es perfecto, y lo más perfecto de todas las cosas, y potencia primera, es necesario que sea lo más potente de todas las cosas, y que las otras potencias lo imiten cuanto puedan. Acá tenemos, bueno, la introducción ya de la noción de dynamis, de potencia, y vemos que se establece una jerarquía de potencias, ¿sí? No es que solo este primero o principio es potencia, sino que él es potencia primera, con lo cual hay otras potencias, ¿sí? De todos modos, además de ser primera potencia, es la potencia más potente, ¿sí? Entonces tenemos, por una parte, una jerarquía, una serie, pero por otra, se explicita que la relación no es meramente serial, por decirlo así, sino que las potencias secundarias, por llamarlas de alguna manera, son potencias en la medida en que imitan al principio. ¿Sí? Entonces la relación de procedencia, que podríamos decir, bueno, existen porque le deben su ser al principio, también tenemos que decir que son potencias porque imitan al principio. O sea, su modo de ser se lo deben también al principio. Entonces, esas potencias segundas también tienen esa capacidad de ser principios a su modo. Muy bien. Y es importante, ¿no?, esta cuestión de en cuanto puedan, en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Porque cada uno, bueno, lo será en distinta medida, en distinto grado. Hasta acá entonces tenemos una primera sección que identificamos con el enfoque metafísico, dialéctico, argumentativo, ¿sí? Luego viene este enfoque empírico. Y bueno, vamos a leer. Dice: lo que de entre las otras cosas llegue a la perfección, vemos que genera y que no soporta permanecer en sí mismo. Y ya hago alguna serie de aclaraciones, ¿sí? Tenemos entonces una conexión entre ambos pasajes, que es la noción de perfección, ¿sí? Y nosotros veíamos que en la primera parte se afirmaba la perfección de lo primero, ¿sí?, como algo que es perfecto, y además es lo más perfecto, ¿sí? Y luego, en este pasaje que contiene un enfoque de corte empírico, tenemos algo que llega a la perfección, ¿sí? Hay un devenir, ¿no? No es algo que es perfecto, sino que llega a la perfección. Y a mí lo que me interesa subrayar acá es el uso del verbo vemos, ¿sí? Y es un uso, para mí, yo lo entiendo, bien literal, ¿sí? O sea, vemos con los ojos, percibimos. No es un uso figurativo, ¿no? Por eso yo entiendo que este pasaje toma un enfoque empírico, y el uso de la primera persona del plural no es meramente empática, ¿sí? Ni tampoco, bueno, sí, no es meramente empática, sino que busca establecer digamos, ese acuerdo en que, bueno, tanto yo como ustedes, como todos, vemos lo mismo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, dice Plotino, no es una idea mía, es algo que se verifica en los hechos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se verifica en los hechos? Bueno, que lo que llega a la perfección genera, no soporta permanecer en sí mismo, produce a otro, y una vez que estableció estas características generales de cómo se comportan las cosas que vemos, va a hacer una clasificación de estas cosas que vemos, ¿sí? Y dice, bueno, y así se comportará no solo aquello que posea elección, sino también cuanto germina sin elección. Y vemos que incluso las cosas inanimadas dan de sí mismas en la medida en que pueden. Y luego viene una ejemplificación, ¿sí?
Pero me gustaría mostrarles un cuadrito que hice de esta clasificación para que nos quede un poquito más clara. ¿Sí? Yo creo que acá Plotino está pensando de la siguiente manera. ¿Sí? Hay una referencia explícita a los seres inanimados, ¿sí? Y hay una referencia implícita a lo que serían los seres animados, ¿sí? Porque Plotino, sin hacer alusión explícita al término animado, dice, bueno, es tanto para las cosas con elección como para los que carece de elección, ¿sí? Y yo creo que Plotino hace o concibe estos dos ejemplos de lo que tiene elección como lo que no tiene elección como seres animados, ¿sí? Básicamente podríamos decir que los seres animados con elección son los seres humanos y que los seres animados sin elección son, por ejemplo, o bien los animales o bien las plantas. Tal vez sea cuestionable que lo que produce sin elección sea animado, pero yo creo que, porque uno podría decir, bueno, lo inanimado también se podría pensar que produce sin elección, pero yo creo que Plotino está pensando en los seres animados por justamente la terminología que usa, y vamos a revisarla. Volvemos al texto. Muy bien. Fíjense que yo puse germina sin elección. Esto, bueno, orienta un poco la lectura, ¿sí? Fui es el verbo. Déjenme que me ubique. Acá, ¿sí? ¿Cuántas cosas? Fui, ¿sí? Está en singular, pero porque el sujeto sería un neutro plural, entonces puede tomar el verbo en singular, ¿sí? Pero lo traducimos en... Bueno, yo puse directamente el sujeto en singular. ¿Cuánto germina sin elección? ¿Cuánto engendra sin elección? ¿Sí? A mí me gustó darle el matiz vegetal, ¿sí? A figo, pero podríamos pensar en un animal también, ¿sí? Y lo otro que nos ayuda a ver que está hablando Plotino de seres animados es que habla, si vemos, acá nosotros tradujimos, vemos que genera, y el genera es genon, ¿sí? Que es un participio de genao, y yo creo que es conveniente pensar genao en un sentido de generación de los seres vivos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esos son, digamos, mis argumentos para clasificar o entender que Plotino está clasificando de esa manera, ¿sí? Una vez que habló de dos distintas especies de lo animado, entonces establece la contraposición con las cosas inanimadas, ¿sí? Y ahí sí, Plotino va a brindar una serie de ejemplos, ¿sí? Siguiendo con este enfoque empírico. El fuego, ¿sí? Que calienta, la nieve enfría, y los fármacos, a su manera, operan también sobre otra cosa, ¿sí? Entonces Plotino acá hizo una descripción de cómo se comportan las cosas que vemos, ¿sí? Que percibimos. Todas las cosas imitan cuanto pueden al principio, buscando eternidad y bondad. ¿Mm? Muy bien. Ahora bien, nosotros podríamos preguntarnos qué sentido tiene este pasaje con un enfoque empírico, y lo que yo entiendo es que Plotino hace esto por dos motivos, ¿sí? Primero porque vimos que antes explicitó que todo lo que tiene una potencia, y que no sea la primera potencia, la tiene porque imita al principio, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, como confirmación de este principio metafísico que está estableciendo Plotino, que bueno, entonces el fuego calienta
porque imita el principio, ¿sí? En su potencia, la nieve enfría, ¿sí? O los seres humanos procrean con elección, ¿sí? No importa que sea con elección, pero procrean, y en esa potencia son imitadoras del principio, o que las plantas germinan, ¿sí? Y en esa potencia son imitadoras del principio, sin elección, por ejemplo. Ahora, también Plotino utiliza este, eh, este pasaje para decir, bueno, justamente, en una serie en una suerte de círculo, digamos, justamente, si nosotros verificamos esto en el mundo sensible, cómo tenemos el principio metafísico de que lo producido por el principio imita al principio, entonces en mayor grado todavía vamos a encontrar la potencia generadora en el principio, ¿sí? Entonces, vamos, tanto en una dirección como en otra, a Plotino le sirve este pasaje para que los ejemplos que él da del ámbito sensible sean a la vez una instanciación y una verificación de este principio metafísico que él está brindando. Y volvemos entonces a este primer registro, un enfoque más bien metafísico, donde Plotino continúa diciendo: ¿cómo entonces lo que es más perfecto, es decir, el bien primero, permanecería en sí mismo como si fuera celoso de sí o bien impotente, si es la potencia de todas las cosas? Bueno, acá tenemos una expresión que dio mucho que hablar, ¿sí? Dynamis Panton. Y es interesante porque antes yo entiendo que Plotino hablaba de potencia, no de todas las cosas, sino de todas las potencias, ¿sí? Porque son las potencias las que imitan al principio. Pero ahora esta potencia es de las cosas, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, de las potencias de las cosas. Pero no solo de las potencias de las cosas, ¿sí? Porque no solo les da su manera de ser potente, sino que también les da su ser, ¿sí? En ese sentido es potencia de todas las cosas, y cuando termine de leer voy a hacer un breve comentario sobre esta expresión potencia de todas las cosas. Continúan las preguntas. ¿Cómo podría seguir siendo principio? ¿Sí? Si no se verificara esto que sostiene. Es necesario, en efecto, que algo se genere también a partir de él, si es que además de él habrá otras cosas que sean subsistentes, pues es forzoso que lo que es así sea a partir de él. Bueno, acá tenemos esta expresión subsistentes, ¿sí? Hypostanton, ¿sí? Que es un participio del verbo hypistemi, ¿sí? Del cual deriva también hypostasis, si no me equivoco. Y yo creo que no es casual que aparezca este término acá, porque Plotino no es que está hablando acá de que el fuego existe a partir de lo uno o la nieve, sino que está hablando de las cosas que efectivamente genera lo uno en sentido más propio, como por ejemplo lo segundo, ¿sí? Podríamos decir la inteligencia, que tiene que ser no solo potente, ¿sí? Sino que tiene que ser principio y tiene que ser también perfecto, ¿sí? Acá ya estamos en esta afirmación plotiniana de que las cosas generadas a partir de uno tienen que tener características similares a lo uno, tienen que imitar a ese principio. ¿Mm? Es forzoso que lo que es así, y por ser es así, yo creo que hace referencia a lo que es subsistente, ¿sí? Y pensemos, el fuego natural que verificamos en el ámbito sensible no es subsistente, ¿sí? Entonces yo creo que acá Plotino está hablando nuevamente de sus principios metafísicos, ¿sí? Es necesario en efecto que también lo generado sea muy valioso y que, como segundo de aquel, sea mejor que las otras cosas. Muy bien, y acá termina el pasaje, y antes de ir a hacer un breve comentario sobre la expresión de Dynamis Panton, quiero señalar un problema textual que hay acá, ¿sí? Que
hay una frase, ¿sí? Que Harder, que es un editor del texto plotiniano, elimina del texto plotiniano y lo elimina en consonancia con uno de los manuscritos en donde no aparece esta frase, ¿sí? Y bueno, en esta traducción primera no lo traduje, siguiendo un poco, bueno, un consenso al que habíamos arribado en nuestros encuentros, pero mirando y volviendo a mirar el pasaje con cierto detenimiento, ¿qué puedo decir? Se me ocurrió, y esto lo pongo, digamos, lo propongo para que se discuta, ¿sí? Tanto entre todos nosotros como en posteriores reuniones del grupo, una lectura alternativa, ¿sí? Una enmienda del texto. ¿Mm? Y básicamente la enmienda está en estas dos palabras, de y de. ¿Sí? Entonces yo propongo leer ei dei. Si nosotros leemos ei dei en vez de y de, podemos conservar toda la línea, y no solo la línea tiene mucho sentido, sino que toda la oración tiene mucho sentido. Si nosotros conservamos esta propuesta, entonces lo que quedaría el texto es lo siguiente. Y si es necesario que lo que genera a las cosas que le siguen sea muy valioso, ¿sí? Tenemos el dei, bueno, primero tenemos el dei, la introducción del condicional, luego tenemos dei, ¿sí? Que da lugar a una construcción de acusativo más infinitivo, sujeto, ¿sí? El sujeto de esa construcción es to que no, que lo que genera a las cosas que vienen a continuación sea, ¿no? Muy valioso. Por cierto, es necesario también que toquenómeno, lo generado, es decir, typeexes, ¿no? Que lo generado sea muy valioso. Y volvemos con esta cuestión de que lo principiado tiene la característica del principio, su potencia y su valor. ¿Sí? Y bueno, lo que sigue es igual a lo que ya había leído, y que como segundo de aquel sea mejor que las otras cosas. ¿Sí? Es decir, que las cosas terceras, podríamos decir. Bueno, queda ahí abierta la propuesta. Ahora quiero hacer dos referencias breves. Una es a lo que yo antes llamé como la estrategia de omisión. ¿Sí? ¿Y qué es acerca de lo que no hablamos en todo este tiempo? Es acerca de la causa. ¿Sí? Plotino en todo el tratado, en el pasaje, y en todo el tratado no utiliza el vocabulario de la causalidad. ¿Sí? Por eso yo, cuando describía la idea general del pasaje, hablaba de lo principiado, ¿sí? Principio. Mi primera intención fue hablar, bueno, de lo causado, pero Plotino no utiliza el vocabulario de la causalidad. Yo creo que esto es relevante, ¿no? Porque el vocabulario de la causalidad está presente a lo largo de todas las Eneadas, y en un tratado en el cual justamente se afirma la proveniencia y la semejanza de todo a partir de un principio, que no se utiliza el vocabulario de la causalidad, y me parece que es algo a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por eso lo llamo como una estrategia. O sea, hipótesis es una estrategia deliberada. Creo que vale la pena examinar cuál sería la finalidad. Y por último, bueno, vamos a recurrir a hacer un comentario sobre esta cuestión de la dynamis, ¿sí? Como por ahí uno de los temas filosóficos centrales del pasaje. Bueno, por una parte, Plotino insiste en la potencia del primer principio en numerosos pasajes de su obra, ¿sí? Podríamos decir que esta noción puede ser leída a la luz de la expresión o la descripción platónica de la forma de bien en República como algo que está más allá de la esencia, ¿sí? O más allá del ser en cuanto a dignidad y a potencia. ¿Sí? Ya en Platón encontramos, ¿sí?
la cuestión de la idea del bien como algo que supera al ser en cuanto a la potencia. Luego tenemos claramente que poner en relación esta concepción de la potencia plotiniana con la concepción aristotélica de la potencia, y básicamente hay dos cosas que se pueden decir, o tres, cuatro cosas. Una de ellas es que Aristóteles establece una distinción entre lo que es la potencia pasiva y la potencia activa. ¿Sí? Esto es algo que encontramos en Metafísica, en el capítulo 1 del libro 9, ¿sí? Donde básicamente Aristóteles dice que si bien en cierto modo la potencia de hacer y de padecer son una, también son diversas. ¿Sí? Y la potencia de padecer está en el paciente, mientras que la potencia de hacer o de actuar está en el agente, ¿no? Entonces, un autor como Gerson, por ejemplo, dice que la concepción plotiniana de la potencia retoma esta concepción de la potencia activa que distingue Aristóteles. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, nosotros podemos decir que la concepción general de la potencia es transformada al ser adoptada por Plotino, ¿sí? Porque si la tomamos en relación con su par, que es la noción de acto, hay básicamente dos transformaciones que opera ahí Plotino, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir que para Aristóteles la potencia es algo que actualiza, que se trata a su vez de algo que es de un acto determinado, ¿sí? Nunca va a ser potencia que no sea de algo, ¿sí? Es decir, la potencia es de algo que aún no es lo que va a llegar a ser cuando se actualice. ¿Sí? En cambio, para Plotino, la potencia de las realidades verdaderas se ejerce siempre, plenamente, ¿sí? Y se trata de un poder de acción y de producción que no está jamás a la espera de su realización, ¿sí? ¿Sí? Sino que está en plena realización. Por otra parte, podemos decir que hay una inversión de la prioridad de las categorías aristotélicas de potencia y acto, ¿no? Porque si para Aristóteles el acto precede a la potencia, en tanto que la causa primera es acto puro, para Plotino la potencia, tal como él la entiende, procede al acto, ¿sí? O podríamos decir, se identifica con el acto, en tanto que el principio es potencia primera, ¿sí? Y la expresión potencia primera está en el pasaje que recién leímos. Bueno, y dos últimos detalles, ¿sí? Gerson conecta o enfatiza la conexión entre dynamis, el poder de lo uno y su perfección, ¿sí? Emilson, bueno, acá leo lo que escribí, ¿sí? Para él lo uno es la única causa última de todas las cosas, y Plotino a menudo da cuenta de esto mediante la expresión dynamis panton. Sin embargo, lo uno no es algo determinado ni contiene nada determinado. Por lo tanto, lo uno contiene todo aquello que causa, solo en el sentido de que es el poder a partir de lo cual todas las cosas determinadas se derivan. Y por último, Zamora Calvo, en un artículo acerca de esta noción de dynamis panton, subraya la relación, el vínculo entre la expresión y el epekeina tesousias, ¿sí? De Platón, ¿sí? Y el Zamora Calvo dice que se corresponden estas expresiones, ¿sí? Dado que había una equivalencia para él entre todas las cosas del dynamis panton con el ser, tesousias, y la expresión platónica, y por otra parte, una equivalencia entre dynamis plotiniano y el epekeina platónico. Bueno, hasta acá el comentario. Muchas gracias por la atención y les cedo la palabra. Bueno, gracias, Gabriel. Excelente. Ahí ya nos vemos todos. Nos quedan muy poquitos minutos para la discusión. Propongo que extendamos la finalización de este bloque no más que 5 minutos, porque después tenemos que retomar, e invito a todos a que se vuelvan a conectar a la 1:30 puntual, sobre todo por si tenemos gente que solamente se va a insertar en el segundo bloque.
la idea es que podamos empezar. Así que lamento tener que decir esto tan antipático, sobre todo que yo usé muchísimo tiempo, pero vamos a tratar de sintetizar la discusión y en todo caso aplazarla para al final de todas las exposiciones y ahí sí tal vez podamos quedarnos un rato más. Así que bueno, abro, cada uno, Gabriel, ¿se puede abrir su propio micrófono o lo tenemos que hacer nosotros? Está silenciado. Creo que sí, que cada uno se puede activar su micrófono. Si no, avisan y vemos cómo hacemos. Bien. Me gustaría saber si hubo alguna reunión de este tipo sin que alguien dijera la fórmula está silenciado. Bueno, abrimos. Preguntas, comentarios, observaciones. No puedo romper el hielo, me queda mal que hable Bien. yo. Porque No, dale. no, me quedé pensando en esto último que traías a colación, la interpretación de Zamora, y me preguntaba si estábamos de acuerdo, porque para mí el Epekeina y la Dynamis apuntan quizá a dos caras un poco diferentes de lo uno, ¿no? O del bien. Una que quizá enfatiza más cierta trascendencia y la otra quizás cierta inmanencia, por usar estas categorías que tampoco me gustan demasiado, pero me parece que se les puede contrastar más que relacionar. Pero no sé, se me ocurrió para discutir un poco. Y otra cosa que también me quedé pensando es discutir tu esquema ABA. ¿En qué medida la A tercera, digamos, que está en tercer lugar, no tendría que ser una especie de conclusión después de sumar A más B, ¿no? Entonces, sí. No sé. O la Aunque sílaba entiendo tu explicación de lo metafísico, eso obviamente. Bueno, empiezo respondiendo yo, pero después pueden responder los más. En cuanto a ABA, que me parece lo más fácil de responder, lo más rápido, yo recordaría la cuestión que distinguen enfoques, ¿sí? Entonces, yo creo que en la tercera parte se retoma el enfoque metafísico, donde ya no se está hablando de las cosas sensibles, ¿sí? Entonces, por eso ABA. Ahora, uno podría decir que en términos del contenido, sí, la tercera parte es A más B, sí, porque es un corolario. Pero en términos de enfoque, creo que A, B son dos enfoques y que en la tercera parte se vuelve a el primer enfoque, teniendo en cuenta también esto que comentaba de que el enfoque empírico está subsumido al enfoque metafísico, porque lo empírico es parte de, si bien uno diría, bueno, metafísico sería más allá de, pero no en este caso, o sea, lo ontológico, ¿no? O sea, lo empírico es parte de lo ontológico, con lo cual el hecho de que se retomen con más fuerza, a raíz de que se comentó en esa parte B lo que se comentó, no contradice que igual se esté retomando el primer enfoque, creo. Y después, bueno, en cuanto a la posición de Zamora, que lo llamamos Zamora, pero bueno, nosotros lo conocemos bien y lo apreciamos mucho. Bueno, para empezar, sí, un poco como vos decías, a mí la categoría de trascendencia no me gusta. Con lo cual, bueno, para empezar yo no iría por ese lado. Después, bueno, sí está la cuestión de si la expresión pequeñate sucías se puede considerar equivalente al Dynamis Panton. Yo creo en todo caso que para poder establecer la relación hay que leer la frase platónica entera, ¿no? Pequeñate sucías en cuanto a la potencia, ¿no? Llegar hasta esa parte, porque eso es lo que me va a permitir establecer la relación, creo yo, ¿no? Ahora, si volvemos a Plotino, yo creo que justamente Dynamis Panton, si lo entendemos no solo como potencia de todas las cosas, sino como potencia de todas las potencias, en el sentido de que las potencias son potencias porque imitan a la primera potencia,
ahí es como que se establece una conexión y una implicación mucho más fuerte entre las cosas, por decirlo así, generadas y lo uno, ¿no? Entonces, nuevamente, para mí ahí la cuestión de la trascendencia nos juega en contra, Sí, porque... usé esas categorías porque no se me vinieron a la mente No, ninguna pero otras palabras, porque tampoco me las gusta. usa en el artículo José María. Por eso creo que sí está bien plantearlo en ese sentido para ver si estamos de acuerdo o no, digamos. Y creo que incluso yo mismo lo puse en mi comentario. Claro, acá, ¿sí? La potencia del uno está vinculado con su trascendencia. O sea, eso aparece así en el artículo. Entonces, bueno, yo creo que en todo caso lo que yo discutiría es la cuestión de la trascendencia y iría más sería más de la posición de que justamente la cuestión de la potencia eh, busca establecer esa conexión y ese vínculo eh, que la trascendencia un poco desdibuja. Pero bueno, no sé qué les parece a ustedes. Bueno, ¿algún comentario sobre esto, sobre alguna pregunta? Bueno, hago una especie de cierre amoroso para también estirar un poco y dar lugar si alguien se anima. Agradezco a todos los y las asistentes a este primer bloque, a Valentina, a Gabriel, y esperamos a la 1:30 las exposiciones de Gabriela Müller, María Isabel Santa Cruz y Ulises Drisner, y la propaganda, la publicidad, perdón, que tengo que hacer con mucho entusiasmo es que a las 3 de la tarde, si los tiempos nos acompañan, tenemos la presentación del libro que vio recientemente la luz, de Gabriel Martino. Así que los invito entonces a reconectarse a la 1:30, si podemos empezar puntual sería ideal, y quedarnos ya para disfrutar de una tarde a todo plotino. No sé, ahí Gabriel, decí vos, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Nos tenemos que ir del link y después volver al mismo? Eso. Sí, sí, lo mejor es cerrar ahora la reunión y después usamos el mismo link para volver a acceder. Si no Perfecto. pueden acceder es porque todavía no la comenzamos, pero un ratito antes de la 1:30 la comenzamos, así que van a poder acceder sin problemas. Cualquier cosa, verifiquen su email y su carpeta de correo no deseado, porque si tenemos que mandar algún mensaje de último momento, lo haremos por mail, que es como nos estamos comunicando. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahora en un ratito.